Y arrancamos este programa como más nos gusta, con una clase magistral, esta vez a cargo del economista Jorge Paz, que es especialista en esa ciencia que creemos que cuenta gente. ¿Será eso? La demografía. Recibámoslo con un aplauso. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por venir. ¿Qué tal? Muchas gracias. Jorge es doctor en economía, es investigador del CONICET y profesor de la Universidad Nacional de Salta. De hecho, se vino desde Salta a visitarnos, así que te agradecemos mucho que hayas venido. Y además, acaba de sacar este libro de la colección Ciencia que Ladra, que se llama 7.500 millones de personas. Un montón, somos un montón. ¿Qué es y para qué sirve la demografía? Así que vamos a arrancar por ahí. ¿Qué es y para qué sirve la demografía, Jorge? ¿Cómo no? Bueno, la demografía es un campo del conocimiento, como la física, como la química, la biología, la sociología, la economía, que tiene una visión panorámica del tema de las poblaciones. Quiero aclarar que este libro trata de poblaciones humanas, específicamente. Claro. Y va desde la cuestión práctica, que es la medición, a elaborar teorías que van a explicar cuestiones relacionadas con esa población que mide. O sea que lo primero que va a hacer el demógrafo es sacar una foto de qué es lo que es, cuáles son los temas que le interesan. Por ejemplo, cuántas personas habitamos en el planeta, que vos lo dijiste bien, se supone que en este momento hay 7.500 millones de personas. ¿Por qué digo se supone? Porque esto, mientras conversamos y mientras grabamos el programa, está cambiando. Hay gente que está naciendo, gente que está muriendo y gente que se está desplazando en el territorio, cambiando de residencia. Entonces hay una dinámica de la población que es muy interesante y que también le interesa al demógrafo. ¿Tenés el dato de cuando termine este programa, después de una hora, cuánta gente va a haber nacido? Claro, ahí hay estadísticas que te dan nacimientos por minutos, por segundos, por hora. Entonces es muy difícil determinar la foto. Decir, bueno, son 7.500. Fíjate que sí, uno mira el futuro y ahí vamos a qué es lo que explica la demografía, para qué nos sirve. Bueno, nos sirve también para pensar cuál va a ser la sociedad que vamos a tener dentro de un tiempo. Ese tiempo puede ser mañana, puede ser dentro de un minuto o puede ser 100 años, 200. Ya cuando pasamos ese periodo es como que comenzamos a hablar de ciencia ficción, pero si nos paramos en una proyección más o menos razonable, podemos pensar en el tamaño de la población en el año 2100, por ejemplo, y ahí uno tiene que hacer, para poder imaginar qué va a pasar con esa población, una previsión, una proyección de lo que va a suceder con la población, te encontrás con números fabulosos, porque vos decías, 7.500 millones es mucho, pero hay una proyección que dice que podemos ser 17.000 millones en 2100, y otra proyección que dice podemos ser 6.700 millones. Entonces, ¿qué lleva al demógrafo a una cifra o a otra? O sea, o a aumentar mucho o a disminuir. Exacto, o a disminuir. O sea, si se siguen produciendo algunas tendencias que se observan en la actualidad, es probable no solo que deje de aumentar la población, sino que disminuya. Pero sigue siendo, cuando yo era chico, me acuerdo, todavía había bastante charla sobre lo que escribió Malthus en el siglo, en realidad XIX, sobre el crecimiento exponencial de la población y como un peligro inminente para la civilización. Me acuerdo que era como, o lo controlamos o se acaba todo lo que conocemos como civilizado. Claro. ¿Eso sigue siendo así? ¿Todavía está ese miedo, ese cuidado? Lo que sucede es que Malthus escribía en el siglo XIX y en ese preciso momento había comenzado lo que los demógrafos le pusieron un título grande que se llamó la transición demográfica. ¿En qué consistía? ¿En qué consiste la transición demográfica? Consiste en una disminución fuerte de la mortalidad y en una disminución de la cantidad de nacimientos. Pero ¿qué pasa en ese? La mortalidad disminuye con menor velocidad de lo que disminuyen los nacimientos. Entonces se produce lo que se llama explosión demográfica, que es a lo que te estás refiriendo específicamente. Esa explosión demográfica fue muy fuerte en los años 60 en todo el mundo y provocó efectivamente una alerta, porque si uno miraba lo que decía Malthus un tiempo atrás, Malthus decía que los alimentos crecían de manera aritmética y la población crecía en progresión geométrica. O sea, mucho más rápido la población. Mucho más rápido la población que los alimentos. Entonces que la población el planeta iba a colapsar por ese motivo, por esa sincronía entre el crecimiento de la población y el crecimiento de los recursos.
Pero hoy en día hablábamos más de un problema de distribución, ¿no? Claro, entonces, bueno, eso está, digamos, la teoría de Malthus, esa previsión que hacía Malthus, esa proyección que hacía sobre un eventual colapso del planeta, no se verificó porque la población después comenzó, digamos, a disminuir, comenzaron a disminuir los nacimientos y la población se estabilizó. Y también el cambio tecnológico provocó un gran crecimiento de los recursos, un gran crecimiento de los alimentos, le llamemos así en general. Y hoy uno mira el planeta y la verdad que se produce mucho más de lo que se necesita. Claro. O sea, el planeta tiene capacidad productiva para alimentar a los 7.500 millones de personas y se calcula que el planeta, como está, podría llegar a alimentar a los, 11.000 millones para situarnos en algún escenario posible dentro de un tiempo, en el año 2070, 2075. O sea que no va a haber problemas, los que planteaba Malthus, no va a haber problemas de falta de alimentos para la población que crece. Claro, yo cuando te presenté dije un poco en broma de que la demografía es la ciencia que cuenta gente, pero veo que no es solo contar gente también. ¿Qué otras cosas estudia la demografía? ¿También este tipo de cosas de los recursos? Exacto. La demografía tiene 3 grandes capítulos. La demografía tradicional, lo que siempre estudió la demografía, que tiene que ver con la mortalidad, con la natalidad, con la fecundidad y las migraciones, los desplazamientos de población. Pero hay también una microdemografía. ¿Y qué es esa microdemografía? Es lo que hacen los hogares, las decisiones que toman, porque pensemos que la natalidad o la fecundidad tiene que ver con la cantidad de hijos que las parejas deciden tener. Hay una fecundidad que le podemos llamar teórica o posible, que es la fertilidad. Cada mujer en promedio se calcula que podría llegar a tener a lo largo de su periodo fértil 15 hijos. Y el promedio de hijos que tiene es 2,5 en el mundo. Entonces estamos... Y eso es distinto en distintas partes en distintas del planeta, partes del mundo es distinto. En los países desarrollados hay muchísimos países de Europa que están por debajo de 2, que están en 1,7, en 1,5. Japón está muy por debajo de 1,5. Y hay otros países como los africanos. Por eso ahí se liga el tema de los recursos, el tema del desarrollo económico con la población, están por encima de 4 hijos por mujer. Pues vos dijiste 3, entonces una rama sería esta de... Esa de nacimientos. Y por el otro lado está la mortalidad, que ahí está. La pregunta sería, para poner las preguntas al mismo nivel, ¿cuántos años podríamos llegar a vivir como seres humanos? Y se calcula que un ser humano hoy podría vivir más o menos 115 años. 115, 120, por los registros de las personas longevas en el mundo. Claro. Y la esperanza de vida está en 72 años, o sea que estamos usando, en promedio, la población está usando un 60% de su vida potencial, y ahí también entramos en la cuestión distributiva, porque hay grandes diferencias sociales en lo que hace a longitud de la vida. Pensemos que un niñito que nace hoy en África tiene una esperanza de vida de 40 años aproximadamente, 40, 45 años, y un niñito que nace en Japón tiene 85 años de esperanza de vida. Claro. O sea, hay brechas muy grandes, abiertas, que tienen su explicación en la demografía, pero la demografía siempre apela a alguna otra disciplina que le ayuda a explicar por qué se dan esos diferenciales enormes en lo que es tanto fecundidad como mortalidad. Y ahí incluyendo migraciones también, ¿no? Y ahora se suma el tema de las migraciones como un tema fundamental, porque si bien siempre hubo movimientos de gente en el planeta desde los antiguos cazadores-recolectores, pensemos que los cazadores-recolectores, el estado natural de cazador-recolector era el movimiento, y el sedentarismo nace mucho tiempo después. Lo que sí se observa a lo largo de la historia es que ha habido un aumento muy importante en los desplazamientos de la población. La población hoy se mueve más de lo que se movía hace 200 años, y esos desplazamientos también tienen ciertas particularidades que se dan no solamente entre países o de las zonas rurales a urbanas, como se dio tradicionalmente, sino también dentro de las mismas ciudades. Hay desplazamientos intraurbanos de gente que se va a vivir a los costados de las ciudades buscando su residencia
en otros lugares que no son los tradicionales, ¿no? O sea que por un lado nos estamos concentrando en ciudades, pero también en las periferias de las ciudades. Exactamente. Y periferias también podemos ver que ahí también hay diferenciales sociales importantes, porque en la periferia también hay sectores de altos ingresos y periferia con sectores de muy bajos ingresos, mostrando una gran polarización, digamos, uno si lo mira desde el espacio, a través de sistemas que registran luces. Uno ve grandes panales de abejas que están separados así en el espacio, marcando patrones de movilidad territorial que son muy particulares de la situación actual que viven los países y el mundo. Me imagino que la demografía no es una ciencia meramente descriptiva, sino que también puede hacer recomendaciones de política pública, por ejemplo. ¿Tienes algún ejemplo para darnos? Hay un dato muy interesante que creo que es muy ilustrativo de lo que está sucediendo. Miremos Ciudad de Buenos Aires hoy, que es la jurisdicción más envejecida de la Argentina. En la Ciudad de Buenos Aires hay más abuelos que nietos. O sea, en la Ciudad de Buenos Aires hoy mueren más personas de las que nacen. Las generaciones no se están reemplazando en la ciudad. Entonces, esos datos te permiten hacer algún tipo de intervención de política, o sea, conocer cómo va cambiando, cómo se van consolidando hábitos de vida de acuerdo a esa dinámica demográfica, te permite pensar leyes, te permite hacer planificación. Por ejemplo, no tiene sentido en una población que está envejeciendo seguir construyendo escuelas, por ejemplo. En la Ciudad de Buenos Aires hay migración también igual, porque si no pareciera que está disminuyendo la población de la ciudad. Sí, hay migraciones. Digamos, las migraciones en el caso de la población argentina son muy particulares, porque las migraciones explican muy poco del crecimiento de la población. Argentina no es un país que tiene grandes migraciones internas e internacionales. O sea, en otra época sí fueron importantes para explicar el crecimiento de la población, pero hoy cada vez menos. Lo que explica el movimiento de la población son fundamentalmente las defunciones y los nacimientos. Y eso es lo que está pasando. Buenos Aires está entrando en una etapa con una muy baja fecundidad, está muy por debajo de la media nacional, 1,8 niños por mujer, la media nacional está en 2,2 más o menos. ¿Entonces está disminuyendo la población de Buenos Aires? Claro, o sea, la fecundidad está por debajo del nivel de reemplazo, que se llama, que es eso, que la población, o sea, el nivel de reemplazo es una situación demográfica en la que la cantidad de nacimientos iguala a la cantidad de defunciones. Cuando eso no sucede, la población se desequilibra y hay una tendencia hacia el despoblamiento que en algún momento habrá que solucionar a través de la política pública. Me preguntas otra cosa, una cuestión que quiero agregar de la política pública. Pensá en la política pública que aplicó China. China tuvo una política pública muy importante que trajo consecuencias muy graves desde el punto de vista de derechos humanos. Aplicó la política del hijo único, para bajar la tasa de fecundidad y para bajar el crecimiento demográfico. Eso tuvo consecuencias importantes, al final terminaron sacando esa ley. Exacto. Eso fue una política demográfica, social, que estuvo dirigida específicamente a disminuir la tasa de fecundidad por el fuerte crecimiento demográfico que tenía China en ese momento. Te puedo hacer una última pregunta, que ya nos están diciendo que tenemos que cerrar, pero para traer un poco también a nuestro país, te escuché hablar en algún momento de asignación universal por hijo. Me gustaría que cuentes brevemente, cómo es que estudian el impacto que este tipo de políticas tienen. Bueno, en el caso de la asignación universal por hijo tiene consecuencias, se ha hablado de consecuencias demográficas. Eso todavía no está absolutamente probado, pero lo que se ha trabajado es justamente la microdemografía, ver hasta qué punto el ingreso de la población en lo que percibe la gente mensualmente, entradas de dinero, terminan afectando decisiones que tienen que ver con el tamaño de la familia. Una de las hipótesis que circulaba es que la asignación universal por hijo habría aumentado la fecundidad de las mujeres que percibían beneficios por ese motivo. Eso no está para nada. Hay, está la evidencia, está repartida, hay gente que encuentra que sí, gente que encuentra que no hay impacto demográfico claro. Pero ahí es donde se tocan las disciplinas, ahí es donde la demografía mide, dice, bueno, mirá, esto es lo que pasa con este grupo, como en un experimento cualquiera, este es el grupo que está sujeto a
a este estímulo que es la entrega de dinero, y este grupo similar a este otro, por un conjunto de condiciones, no está impactado por este. Claro, esa es la comparación correcta. Esa es la comparación. Hay muchas variables. O sea, pero no hay establecer muchísimo. una correlación, Exacto. Es muy difícil aislar en lo social porque no tenés el elemento que tenés en los experimentos claro, de otro no tipo de podés controlar ciencia. todo. Exacto. Entonces, en ese control que se hace por métodos empíricos, cuasi experimentales, llegan a conclusiones que no están, digamos, todavía perfectamente aceitadas. Pero ese es un ejemplo de cómo trabaja la microdemografía para ayudar a los que toman decisiones de políticas públicas, porque el sentido de la asignación universal por hijo claramente no es generar crecimiento demográfico, es un objetivo social que no tiene que ver con eso. Así que si eso es lo que está pasando, hay que ver cómo se rediseña el programa para que eso no suceda, porque ese no es el objetivo. Entonces, desde ese punto de vista, hay muchísimas cosas que se pueden aportar desde la demografía en cuanto a medición y en cuanto a evaluación de impacto, y que permite ayudar a los tomadores de decisiones a tomar las decisiones que se llaman informadas, ¿no? Excelente. Clarísimo. Bueno, Jorge, la verdad que clarísimo todo. Muchísimas gracias. Mucha pasión le pones a tu trabajo, así que no me voy a perder el libro. No, lo recomendamos. Igual me lo llevo yo. Ahora charlamos. Bueno. Vamos a despedir a Jorge y ahora vamos. Dale, vamos. Bárbaro. Te vamos a nombrar miembro honorífico de la Liga de la muy Ciencia. bueno, Sí, excelente. claro. Muchas Muchísimas gracias. gracias. No, al contrario. Muchísimas Al gracias, contrario. Jorge, por venir. Un lujo Muchas de clase, gracias. mucha claridad. Bueno, Y muchas nosotros gracias. ya volvemos con más La Liga de la Ciencia en la televisión pública argentina. Es nano, es mega, la liga de la ciencia es